Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la clase de geometría y trigonometría. Esta es la clase número 4, siguiendo las notas. Y lo que veremos hoy será conceptos de la geometría euclidiana. Veremos segmentos consecutivos, congruencia de segmentos, igualdad y operaciones con segmentos. Las operaciones serán suma, resta, multiplicación y división. Primero, segmentos consecutivos. La definición me dice que dos segmentos PQ y QR son estos dos segmentos de una misma recta, se denominan consecutivos cuando tienen solamente un extremo común y ningún otro punto de común. Esto significa que debe cumplir dos condiciones. La primera es que estén en una misma recta. Están en una misma recta. Y la otra condición es que es uno enseguida del otro. Bien, son dos condiciones. Vamos a ponerle aquí dos colores porque son dos condiciones diferentes. Una amarilla y otra verde. Muy bien. Con esto veremos nosotros cuál grupo de estos segmentos son consecutivos. El 1. Recordemos nosotros que son dos condiciones. ¿Cuáles esas son dos condiciones? Vamos a copiar esto. Están en una misma recta y después son uno enseguida del otro. Para el primer grupo, ¿están todos en una misma recta? Sí, son consecutivos, pero aparte me dice que es uno enseguida del otro. Pues no, porque fíjense, dice que debe ser donde termina uno, empieza el otro. Reponemos nuestra definición. Dice, cuando tienen un extremo común, por eso está hasta subrayado. Si deben tener un extremo común, estos tienen extremo común, no, estos tampoco. Entonces el grupo 1 no son consecutivos, así es que estos no. El siguiente, si miren, donde termina uno empieza el otro. ¿Tienen un punto en común? Sí. ¿Están en una misma recta? ¿Pero están en una misma recta? Pues no, entonces tampoco son consecutivos estos. Estos tampoco. El grupo 3 no están en una misma recta, son consecutivos, pero pues es que este va para abajo y luego para arriba. Eso no importa, no están en una misma línea, en una misma recta. Así es que estos tampoco son consecutivos. Vamos a ponerle aquí el no al número que le corresponde. Tercero, pero este es el cuarto. 4. El último. ¿Son consecutivos? ¿Están en una misma recta? Sí. ¿Es uno enseguida del otro? Sí. Porque donde termina uno, le moví algo aquí. Donde termina uno, empieza el otro. Tienen el extremo final de uno es el extremo inicial del otro. Entonces, estos sí son consecutivos. Fíjense, aquí no coincide. Es uno enseguida del otro, sí. Pero hay un espacio. Entonces no son consecutivos. No debe haber ningún espacio. Entonces, estos sí son consecutivos.
mayúsculas. Sí, son consecutivos. Estos. ¿Cuál grupo? Pues voy a decir aquí que es el número 4. El grupo 4. Esta es una respuesta y es que escribirle R, dos puntos, el grupo 4. Esta es la respuesta. No es R igual porque no es ninguna variable, es respuesta y dos puntos porque se escribe enseguida. Muy bien, entonces ya vimos lo que son segmentos consecutivos, uno enseguida de otro y deben estar en una misma recta, a fuerza. Y enseguida es congruencia de segmentos. Si dos segmentos tienen la misma medida, el mismo tamaño, para la geometría se dice que son congruentes y se simboliza por este símbolo que es un gusanito. Y si no sucede esto, se dice que no son congruentes. Fíjense, el segmento A y B, en este caso, primer caso, voy a marcarlo aquí de amarillo, son congruentes, es como un signo de igual, pero en vez de que sean rectos es un gusanito. Y en este otro, cuando hay una negación se usa una diagonal. De igual forma podemos nosotros decir para muchas otras cosas. Por ejemplo, cinco más 2 es igual a 7, correcto. Pero 5 más 2, si no es igual a 7, voy a decir que sea igual a 9, no es igual. ¿Qué símbolo voy a utilizar? Voy a utilizar el símbolo de diferente. Hoy, ¿dónde está? Aquí está. Fíjense, el símbolo igual y el símbolo de no es igual. Muchas veces esta diagonal significa entonces negación. Muy bien, continuamos. Fíjense que en algunos casos aquí la rayita está arriba, como testa. ¿Qué es testa? Testa es cabeza. Vamos a ver en el diccionario qué significa testa. Testa. Testa, cabeza del hombre y de los animales. Por eso dicen algunos testarudo, eso significa cabezón. Testa es cabeza. En este caso podemos decir que es testada. Incluso en algunos casos, si yo escribo, por ejemplo, A y le pongo una testa, ahí está. No, no es cierto, no está. Esta la voy a leer como atestada, porque tiene una testa. Sabemos nosotros que si yo escribo AB, esto significa segmento. Pero una sola letra la puedo leer como atestada. AB testada también puede ser. Y desactivamos esa. Bueno, ya está. Y cuando hablamos de igualdad y desigualdad de segmentos, hay tres casos. Se refiere a que se están comparando. Aquí el segmento AB con el CD. El AB con el de abajo. El de arriba con el de abajo. Puede suceder tres casos. Como el caso de en medio, ¿qué significa? Que sean iguales. Ahí está. Si son de igual tamaño como este caso, voy a decir entonces que los segmentos son congruentes. Si son iguales, voy a decir que son congruentes. En este otro caso, el primero, el AB, es menor, y aquí lo indicamos, AB es menor que el CD. Lo voy a poner con azul verde. Fíjense, el primero es menor, como si fuera un embudo acostado. Y en el último, el primero es más grande, por lo tanto voy a decir que el primero es mayor que CD. Voy a poner un color rosita para que sea diferente. Entonces es los tres casos que puede existir al analizar la comparación. Aquí le voy a escribir comparación
comparación de segmentos. Quiere decir que vamos a ver cuál es más grande que otro, y lo voy a poner entre paréntesis porque es otra forma de expresar ese tema. Y le voy a poner amarillo. Muy bien. Operaciones con segmentos. Vamos a ver las operaciones con segmentos, pero vamos a hacer una analogía antes. Por ejemplo, operaciones aritméticas a operaciones algebraicas y operaciones con segmentos. Aritmética sabemos que hay suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Cuando estaban en primaria les dicen las 4 operaciones fundamentales son suma, resta, multiplicación y división. Bueno, está bien. Ya después aprendieron que se podía hacer potenciación y radicación. Por ejemplo, suma, pues ahí lo tenemos, resta, multiplicación, división, potenciación, por ejemplo, el elevar a 5 al cubo, 5 por 5, 25 por 5, 125. Y radicación. En álgebra también tenemos nosotros, por ejemplo, suma, tenemos resta, pero también la resta incluso se puede decir que es una suma. En este caso es una suma pero con un número negativo. Así es que esta resta está no está muy bien definida, pero sí se puede hacer una resta algebraica. Multiplicación, por ejemplo 5 que multiplica a 3x serían 5 por 3, 15x. Si existe la multiplicación. La división también, por ejemplo aquí tenemos una división que es x cuadrada menos 2x menos 1 entre x menos 2. Bueno, eso lo aprendieron a hacer el semestre anterior. Potenciación, como en este caso 2x menos 3 al cuadrado significa todo lo que esté entre paréntesis, 2x menos 3 por 2x menos 3 porque está al cuadrado, aparece dos veces como factor. Y la radicación, pues también aquí está. En operaciones con segmentos tendremos suma, sí, resta, sí, multiplicación, sí, división, también. Potenciación, como significa multiplicarlo tantas veces, no lo vamos a ver, pero sí existe. La radicación, no. Incluso la potenciación es bajo ciertas condiciones. Así es que vamos a ver nosotros estas nada más: suma, resta, multiplicación, división, potenciación. Perdón. Suma, resta, multiplicación y división. Estas no las veremos. Bien, para la suma de segmentos, antes, ¿qué significa sumar? ¿Qué significa sumar? Unos dicen es añadirle, es agregarle. Sumar es cuando se suma. No, pues no me digan eso. Sumar es cuando se suman. Son las definiciones tontas que a veces dan. Que es un cuadro, es algo cuadrado. No, hay que describirlo. Una definición implica una descripción clara y precisa. Así es que vamos a definir qué es la suma. ¿Qué es la suma? Técnicamente la suma es la unión de dos o más conjuntos en uno solo. La unión de dos o más conjuntos en uno solo. Y lo vemos como aquí, por ejemplo, 5 más 3, pues son dos conjuntos. Estos dos conjuntos me indica que cinco más 3. Yo tengo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 3 que tengo acá. No voy a hacer la suma porque es tan sencillo que no vale la pena. Pero aquí lo tenemos.
5 más 3 son 8. Vamos a ocultar estos aquí que no estorben. Y en este caso podríamos tener nosotros, por ejemplo, 2 más 4 más 3. Más grande. Ahí está bien. Estos serían 2 más 4 más 3. Así de simple, los tendríamos en uno solo. Esto quiere decir que esto es igual a ¿cuántos puntitos son aquí? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí son 4 más 2, 6. Y 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es entonces sumar. ¿Qué significa entonces sumar? Sumar es reunir los elementos de dos o más conjuntos en uno solo. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es suma? Suma es la unión de dos o más conjuntos en uno solo. Ya que sabemos qué es sumar, ahora sí, se llama suma de varios segmentos consecutivos. Primera condición es que deben ser consecutivos. Dice, al segmento que tiene por extremo al primero y al último de los extremos de los segmentos dados. Hay otra definición, aquí dice definición 2. Suma de segmentos. Se llama suma de varios segmentos cualesquiera dados en un cierto orden, deben estar ordenados siempre, a otro que es la suma de otros tantos segmentos consecutivos respectivamente iguales. Vamos a hacer esta suma, pero lo vamos a hacer directamente. Para eso vamos a aprender a afilar nuestro compás. Cuando necesitamos usar el compás, muchas veces tienen la punta tan roma cuando están usando un compás de este tipo, que al momento de trazar hacen una raya tan horrible, tan gruesa como esta. Debemos entonces afilar nuestro compás. Para afilar el compás vamos a usar una lija, le llaman lija de agua. Normalmente es 240 o 320. Son los números más propios para ello. Entonces la lija es de 240 o 320, es la mejor. La más fina es de 400 cuando necesitamos algo. Algunos lo que hacen es una carterita de que se ocupan para espejos. Se le quitan los espejos y se pone la lija. ¿De qué forma se va a usar? Normalmente tomamos nuestro compás, lo asentamos de esta forma con un ángulo que tenga alrededor de 60 grados con el papel, como este escuadra. A ver si se ve aquí. Bien, de esta forma. Y lo vamos a tallar. De esta manera. Y queda bastante bien afilado. La punta, si se observa, la punta es ahí se alcanza a ver la punta. No es en forma de cono, es en forma de cincel, en forma de cuña, de cincel, pero pinta bastante bien. Si trazamos nosotros ahora una línea, fíjense ustedes que se puede hacer una línea bastante fina, de esta manera. Y queda la punta muy bien afilada. Y no usen el compás con una punta tan roma que queda muy gruesa, queda muy poca definición. Bueno, esa es la forma correcta de afilar un compás. Claro que si van a usar ustedes
un compás que tiene mina, pues sería algo diferente. Podemos también nosotros afilarla un poquito con una lija más fina. Tal vez no se alcanza a ver muy bien allí, pero nótese que también tiene cierta forma de cincel y me va a dar una mejor precisión, más finita. Bien, entonces, suma de segmentos. Se llama suma de varios segmentos consecutivos. Así es que la condición es que sean consecutivos. Quiere decir que sea uno enseguida de otro, que no haya espacio y que estén en una misma recta. Al segmento que tiene por extremo al primero y al último de los extremos. Bueno, esa es una definición. La otra definición es, se llama suma de varios segmentos cualesquiera dados en un cierto orden, deben estar ordenados, a otro segmento que es suma de otros tantos segmentos consecutivos respectivamente. Así es que vamos a efectuar nosotros la suma. Aquí me está pidiendo sumar los segmentos A, B y C. Bien, fíjense que son letras minúsculas. Aquí está el segmento A, el segmento B y el segmento C. Claro que el segmento A está definido por los puntos de A hasta B. De A hasta B. El segmento B el segmento B minúscula va de C hasta D y el segmento C minúscula es de E a F. Le pongo colores diferentes para que se note. Así es que vamos a hacer nosotros lo siguiente. Lo vamos a hacer en esta línea. Bien. Vamos a partir nosotros del origen. Quiero que observen ustedes que aquí se nota que abajo está la hoja cuadriculada. Para eso es. Bien. ¿Dónde empezamos? En el punto A. Ahora bien, el primer segmento lo voy a medir yo con el compás, donde empieza y donde termina perfectamente. Ya que tomé la dimensión con el compás, es el primero que voy a trazar y solamente un arco, luego se ve circular, ahí está. Enseguida voy a medir el segmento 2, el siguiente segmento. Abro mi compás de manera perfecta, aquí tengo así dimensión, y donde terminó el otro, empiezo este y trazo un arco, listo. Y el tercer segmento también lo voy a medir con mi compás. Generalmente hacemos aquí un pequeño trazo para ver si ya está bien, tomando la medida, y lo trazamos de forma consecutiva. Ahí está, listo. Lo que vamos a hacer ahora es que, fíjense, el segmento A minúscula, este es A, este es B y este es C. El segmento A empieza en A y termina en B. El segmento B empieza en C y termina en D. Por lo tanto voy a escribir aquí C y termina en D. El segmento C minúscula empieza en E y termina en F. Así es que yo puedo decir que el segmento AB más BC, aquí está, más CD más EF es igual a el segmento de A hasta F. Aquí está el segmento desde A hasta F. Y así se suman segmentos. No estuve yo usando reglas, ni escalas, ni nada de esto. Nada. Usé solamente compás. Y acuérdense de la geometría euclidiana. ¿Qué dice la geometría euclidiana? La geometría euclidiana es aquella que resuelva problemas a base de regla y compás. Solamente regla y compás. Y aquí usamos nosotros, bueno, escuadra, pero esto es para trazar rectas y el compás. Pude haber usado solamente una regla cualquiera, como esta.
no tiene números, pero voy a usar mis escuadras. Listo, ya vimos entonces suma de segmentos. Siguiente, sustracción o resta de segmentos. Sustracción o resta. Apréndanse los dos nombres. Sustracción o resta. ¿Qué es la resta? Es la sustracción. Se llama resta o diferencia. ¿Qué es diferencia? Es el resultado de una resta. Entonces tenemos, se llama resta o diferencia entre un segmento AB. Ay, aquí se me ocurrió la testa debe estar sobre AB. De igual manera, sobre CD voy a escribir aquí la testa en su lugar. Voy a revisar aquí. Bien, ahí está bien mejor. Entonces se llama resta o diferencia entre un segmento AB y otro CD, que es el sustraendo, menor que el primero, al segmento F tal que sumado al segmento sustraendo da por resultado el primer segmento AB. Ay Dios, aquí no sé qué pasa, veo una rayita. No sé si ya no veo bien esta rayita. Debe estar arriba de F, ahora sí. ¿Se confundieron? Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense, llegan a su casa, llegan con hambre y le dicen: mamá, tengo hambre. No, no hay comida. Pues buscan ustedes y encuentran 5 panes redondos. Entonces hay 5 panes, pero cuando llegan con tanta hambre que dicen: híjole, yo me voy a comer algo aquí. Así es que van a sustraer 5 panes. No, ¿cuál 5? Me quedo sin nada. Tendría que ser 2 panes nada más. ¿Cuántos me quedan? Claro que no es el chiste estar haciendo la operación, eso es lo de menos. Lo importante es el concepto. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 2. ¿Cuántos había? 5. Eran 5, pero ya se hicieron menos. Así es que si yo tenía 5 menos 2, esto me da igual a 3 panes. Por esta razón, antes eran 5, se hicieron menos. Por eso se llama minuendo. Vamos a ponerlo más chiquito minuendo. El primer número al que le van a quitar se llama minuendo. El segundo, los panes que sacaron o los sustrajeron, se llama sustraendo. Son los panes que quitaron. Y lo que queda es la diferencia. Y esto se llama resta o diferencia. Ahora sí, que no se les olviden los nombres. Minuendo, sustraendo y resta o diferencia. Muy bien. Entonces aquí tenemos, se llama resta o diferencia, está subrayado porque la diferencia es el resultado de la resta. Entre un segmento AB, minuendo, y otro segmento CD, aquí me falta una rayita pero no la veo. El C debe tener una testa. Bueno,
Entonces fíjense, si tenemos nosotros los segmentos AB, aquí tenemos, vamos a hacer una diferencia al segmento AB. Estoy utilizando mi hoja cuadriculada y la otra hoja en la que voy a trabajar es la hoja número 8. La voy a poner aquí. Para eso me sirve un poquito más abajo. También ya tiene el nombre. Entonces tenemos nosotros que al segmento AB le vamos a restar el segmento DE. Aquí lo tenemos. Si este es el segmento AB, le voy a restar el CD. Yo mido con el compás. Aquí está, tomo la medida y lo voy a marcar sobre el minuendo. Esto es lo que yo le voy a quitar. Quiere decir que esto es lo que voy a eliminar. ¿Qué me queda? Aquí dice DE. Así es que aquí sería el segmento C, aquí sería el D. ¿Y qué es lo que me quedó? El segmento DE. Y aquí lo tenemos de una manera gráfica. Minuendo, lo que se hace menos. Sustrayendo es lo que le quita. Y diferencia es lo que me queda. Acuérdense bien de los nombres. Así de sencillo es la resta. Muy bien. Continuamos. Multiplicación. ¿Qué es multiplicar? Aquí me dice multiplicación de un segmento por un escalar. Pero para empezar, ¿qué cosa es escalar? Escalar es un número. Y un segmento lo vamos a multiplicar por un número entero. No vamos a hacer aquí por fracciones, solamente por números enteros. Se llama producto de un segmento AB por un escalar n mayor que 1 y entero. Además hay que escribirle aquí. Aquí le vamos a decir. Y además entre paréntesis entero. Al segmento que es suma de n segmentos iguales al lado, es decir, esto. Pero ¿qué significa? Vamos a ver significados porque luego se les olvida. Esto no quiero verlo, este tampoco, ya lo vi. Que no estorbe. Seguramente ustedes hicieron esta multiplicación. 5 por 3. Lo quiero más grande. Ya está con ese tamaño. ¿Qué significa 5 por 3? Bueno, hay dos formas. Hay dos formas de verlo. Por ejemplo, quiere decir que es 5 veces 3. 5 veces 3. Y eso significa 5 veces 3. Esto significa, vamos a poner una flechita, 5 veces 3, 3, más 3, más 3, más 3, más 3. ¿Cuántas veces tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es igual a 15, obviamente. Pero también puedo decir que sea 3 veces 5. 3 veces el 5. Esto significa que sería 3 sin la W. 3 veces 5 que significa que es 5 más 5. Espérame. Más 5. 3 veces el 5. Y esto es igual a 15.
quiere decir que es una suma repetida. Y si es una suma repetida, eso es lo que voy a hacer con los segmentos. Por ejemplo, si yo tengo un segmento como este se va a llamar el segmento A minúscula. Yo quiero encontrar el segmento 3 veces A. Así es que 1, 2 y 3. Lo voy a poner aquí. Este sería 1, este sería otro y este sería otro. Pero claro que lo vamos a hacer con geometría euclidiana, usando regla y compás. Este es el concepto entonces de multiplicación. Multiplicación. ¿Qué es una multiplicación? Multiplicación. Multiplicación. Es una suma repetida. Entonces lo voy a escribir aquí entre paréntesis. Es una suma repetida. Cierro mi paréntesis y le voy a poner un poquito más chiquita la letra porque es una nota aquí. Es un concepto que estamos viendo nosotros. Multiplicación. Esta es mal, multiplica. Me falta una C. Multiplicación. Ahora sí. Algo veía mal. ¿Qué es una multiplicación? Es una suma repetida. Entonces, esto lo vamos a hacer aquí. Multiplicar un segmento. Dice, ejemplo, dado el siguiente segmento, multiplicarlos por 6. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien. Así es que, aquí están mis notas. Ahí está. Para esto, debo yo poner una recta sobre la cual trazar, porque dice que debe ser en segmentos consecutivos. Ahí está. Y voy a empezar en este punto. Este es el segmento, lo voy a llamar como el segmento A minúscula, que puede ser CD, eso es lo de menos. Multiplicarlo por 6. Como es una suma repetida, entonces yo voy a tomar la medida, la dimensión, con mi compás. Ya que está bien tomada la dimensión, ¿cuántas veces debe presentarse? 6. ¿Dónde empieza? Ya vi dónde empieza. Y marco una. Un segmento. Necesito otros lentes. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que a pesar de que son trazos cortos, se ve que son unos arcos. Aquí este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tendré el segmento 6 veces el segmento CD. Esto es igual a, aquí es C, esto es CD, esto es CD, esto es CD, empieza en C y termina en D, en C y en D, en C y en D. Pero el último lo puedo yo cambiar de nombre. ¿Qué nombre le pongo? Z. Así es que esto será igual a, y este le voy a poner F. No existe aquí la F. 6 veces el segmento CD es igual a el segmento FZ. Yo lo bauticé, yo les puse el nombre, yo lo bautizo. Yo le pongo nombre. Listo. Así es como se hacen las multiplicaciones de segmentos. Ahora veremos la división de un segmento basado en el teorema de Tales. Terminando de dividir, veremos nosotros el teorema de Tales y una canción del maestro Mastro Piero. Se basa entonces en el teorema de Tales. Y el ejercicio es dividir un segmento. En este caso vamos a aprender a dividir haciéndolo
Así es que me está indicando dividir un segmento entre un número natural, quiere decir que es un número entero y positivo, sin incluir el 0. Equivale a obtener otro segmento, tal que multiplicado por dicho número natural sea igual al segmento propuesto. Seguramente leyeron muy rápido, o no sabemos qué es esto completamente. División de un segmento basado en el teorema de Tales. Dividir un segmento entre un número natural equivale a obtener otro segmento tal que multiplicado por dicho natural sea igual al segmento propuesto. Está sencillo. A pesar de ser sencillo, seguramente les va a dar un poquito de trabajo. Fíjense, dividir un segmento. Por ejemplo, voy a dividir 15. Lo voy a dividir entre 3. Esto es igual a 5, obviamente. Y voy a hacerlo como segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, imagínense este segmento. Lo voy a dividir, son segmentos, lo voy a dividir entre, nada más que esta, para que se vea que no es segmento, le voy a quitar estos puntitos. Entre 3. Entre 3. ¿Qué me dice aquí? Dividir un segmento, o sea 15, entre un número natural equivale a obtener otro segmento tal que este segmento, esto significa que 5 multiplicado por 3 sea igual a 15. Entonces, dividir un segmento entre un número natural equivale a obtener otro segmento. ¿Cuál es el otro segmento? 5. Tal que multiplicado quiere decir que este último, por dicho número natural, por el 3, sea igual al segmento propuesto. Esto es. Y se basa en el teorema de Tales. Así es que vamos a hacerlo primero en papel y después usaremos aquí mismo Sketchpad. Bien. Estoy usando la hoja cuadriculada de apoyo. Y vamos a proceder. Primero dice, a partir... Ahí se me fue muy chueco. Ahí está. Vamos a acercarnos. Ahí está. Primero, a partir del origen, trazar una semirrecta. A partir del origen, aquí está AB, trazar una semirrecta. Este es el paso número 1. Le ponemos una palomita, ya está. 2. Con el compás hacer o trazar 5 arcos en este caso. ¿Por qué? Porque dice que vamos a dividir entre 5. Pide aquí dividir el segmento AB dividido entre 5. Esto significa, si voy a dividir entre 5, voy a trazar entonces 5 arcos que sean aproximadamente la quinta parte. Si es más pequeño no importa, si es más grande no importa. Fíjense, yo veo que aquí es la mitad, aquí la cuarta parte y un poquito menos. Así es que se me ocurre a mí en el centro, en el último, perdón, en el primero, y empiezo a trazar. Dije aquí la cuarta parte, la mitad, la cuarta parte, un poquito menos, o más o menos será la quinta parte. A ojo sí. Así es que, y si lo hice tantito más grande, no importa. Miren, voy a trazar 5 arcos. 1, pero dice que son consecutivos. 1 sobre esta recta auxiliar. 2, 3,
4, 5. Ya están. Así es que con el compás trazar 5 arcos sobre la recta auxiliar. Deben ser aquí consecutivos. Le agregamos consecutivos para que estemos seguros. Listo. El último trazo únelo con una recta al extremo del segmento en cuestión. Dice que el último trazo 1, 2, 3, 4, 5 es este. Este lo voy a unir con el extremo final de la recta. Ya está ahí. Listo, le ponemos una palomita. 4. Traza paralelas que pasen por cada uno de los puntos. Esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Traza paralelas que pasen por cada uno de los puntos donde cortan cada arco con la semirrecta auxiliar. ¿Paralelas a qué? Pues a este último trazo. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a alinear perfectamente con este último trazo. Ahí está, un poquito más. Ahí está. Pero lo voy a hacer de una manera diferente para que lo vean ustedes. Me voy a alinear con esta escuadra. Ahí está el último trazo. Un poquito más arriba. Ahí está. Pongo mi escuadra de apoyo. Y ahora sí, empiezo a trazar paralelas que pasen por los puntos, que pasen por este 4, que pase por el 3, que pase por el 2 y que pase por el 1. Fíjense que no necesito trazar todo, con este segmento basta. Listo. Entonces, 5. La relación de la operación se indica de la siguiente manera. Fíjense que aquí ya está 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está dividido. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí le puedo poner A, AR. Por ejemplo, esto es igual a el segmento AR porque aquí estoy bautizando este segmento. Listo. Ya hice la división. Tiene muchas variantes, puedo hacerlo de manera diferente, hacia un lado o hacia otro. Así es que ahora lo vamos a hacer con geometría dinámica. Y ya no lo voy a hacer de aquí hacia la derecha, lo voy a hacer hacia otro lado. Bueno. Pero voy a copiar para ir siguiéndolo. Bueno, ahí está. Vamos a dividir el segmento AB. El segmento AB, que es este. ¿Qué dice? Dice que yo voy a trazar una semirrecta, que es de aquí hacia acá. ¿Qué ángulo? Cualquiera. Se propone que sea aproximadamente 30 grados. 30 grados es como la escuadra de 30 grados, pero no importa. Ahí está. Entonces, trazamos la semirrecta. Ya está. Más largo, más corta, no importa. Y el ángulo no importa. Van a ver ahorita por qué. Y después dice, con el compás trazar 5 arcos y que sean consecutivos. Bien, de las herramientas que dispongo no tengo arcos de ese tipo, solamente son circunferencias. Para que sean del mismo tamaño voy a hacer un truco. Por ejemplo, aquí ya tengo el tamaño, aquí en la intersección también, en esta intersección también. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Ya están los puntos. Pero no necesito todas estas circunferencias. 1, 2, 3, 4, 5. Así es que las voy a ocultar. Voy a dejar los puntos para que ustedes vean. Nada más estos puntitos fueron trazados con el compás.
y después me dice el último 1, 2, 3, 4, 5. El último lo vas a unir al otro extremo. Ya está. Fíjense qué pasa si yo hubiese hecho esta un poquito más grande, este arco. No hay problema, me dan iguales. Esto cambia de ángulo, pero eso no importa. Y si lo hubiera hecho más pequeñito, se vería así, no importa. Algunos dicen que más o menos se vea así, casi se escuadra, pero eso no importa. El tamaño que yo lo abra no importa. Si sigo aquí el método. Bueno, entonces voy a seguir ocultando estas para que no me confunda con tanto. Ya está. Después me dice que voy a trazar paralelas a este último segmento y que pasen por este punto. Así es que trazo una recta paralela, otra recta paralela y que pase por este punto. Construir paralela, paralela a esta y que pase por este punto. Ahí está. Y la última. Ya está. Lo que me interesa son estas intersecciones. Así es que voy a ponerle aquí construir la intersección y construir la intersección. Construir la intersección. Ahí está. Realmente yo no necesito todas estas rectas completas así de largas. Yo puedo hacer simplemente estos segmentos de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Así es que estas las voy a ocultar. Ya está. Vuelvo a insistir, fíjense, estos puntos están fijos. Este está dividido completamente. ¿Cuántas partes son? 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Así es que aquí está la 2. 3, 4 y 5. Ya está. Ahora, algo muy especial. Fíjense que si este le cambio el ángulo, fíjense que no importa. ¿Se cambia este tamaño? No se cambia. Fíjense, cambio el ángulo y no hay ningún problema. Pongo un ángulo mayor y tampoco hay problema. Lo importante es que se hagan 5 trazos tal y como me dice esto. Si hago más grande la circunferencia, miren cómo les queda. Se hizo muy grande o más pequeñito. Eso no importa. Siguiendo este método, así me dice el teorema de Tales. Después lo veremos qué es lo que me dice ese teorema de Tales. Listo, el problema está. Mostrar todo lo oculto. Ahí están. No necesitamos ver todo esto, pero voy a ocultar estas. Los hago más pequeños. Si lo hacemos a 1/5 aproximadamente, debe verse por allí. Si se pasa un poquito del ángulo de 90, no hay problema. Y si se hace menos, no hay problema. Cuando ustedes lo hagan con el compás, van a ver que siempre resulta perfectamente. Ahora, en vez de trazar esta recta, yo la puedo hacer hacia el otro lado. Bien, para eso vamos a hacer, lo voy a voltear. Ahí está. Nuestro procedimiento es que yo puedo trazar esta recta
y después estos arcos. Pero fíjense como tampoco importa. Si yo cambio el ángulo, fíjense como el segmento no cambia. Si también cambio el tamaño de los arcos, fíjense que ahí aproximadamente este arco tendría el radio que es la quinta parte, pero si se hace más pequeño no importa. Si se hace más pequeño, lo que pasa es que estas van a quedar más cortitas, y si se hace más grande de la quinta parte no hay problema tampoco, pero claro, se recomienda que sea a ojo un quinto. Listo, así se hace la división de segmentos. Problema terminado, y aquí lo tenemos como lo construimos. Lo hicimos de una forma, pero lo podemos hacer de otra. Bien, por hoy es todo para esta clase 4. En el siguiente caso de trabajo deberemos responder este cuestionario. De hecho, lo voy a implementar para una tarea. Ya vimos toda la literatura, cómo se hace, así es que está este cuestionario con estos ejercicios gráficos. Esto es lo que van a resolver para la siguiente tarea. Vayan intentándolo de una vez para que planteen sus dudas a tiempo. No se vale después con que es que no le entendí, es que no supe qué hacer, es que no supe qué decía. Véanlo de una vez para que haya preguntas después. Ya no hay preguntas que voy a contestar. Bueno, por hoy es todo. Que tengan entonces ustedes un excelente día o tarde o noche. Hasta luego.